Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este último domingo del mes de abril, segundo de Pascua, en el que abrimos el tiempo de radio que cada 7 días utilizamos para repasar y resumir para ustedes lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Va a ser el programa que nos llevará hasta las 9 de la mañana y que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Tiempo de actualidad eclesial, Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Álvaro Español en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción, y con los siguientes titulares. El jueves se celebró la apertura del año jubilar calceatense en el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona, Tudela, publican una carta pastoral sobre la palabra de Dios como luz que alumbra el camino de la vida. Ante el 1 de mayo, las organizaciones eclesiales que promueven la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denuncian la precariedad laboral que lesiona los derechos de los trabajadores. La nueva Constitución Apostólica para la reforma de la Curia contempla la creación de un gran dicasterio para la evangelización y otro para la caridad del Papa. El Santuario del Cerro de los Ángeles de Getafe acoge un simposio sobre la centralidad del corazón de Jesús en la vida de la fe. Ayer finalizó la Semana de Vida Religiosa de los Claretianos y mañana se clausura en Valencia el año jubilar de San Vicente Ferrer. La Fundación Pablo VI inaugura esta tarde en Madrid un seminario internacional sobre la sinodalidad en la reforma de la Iglesia. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con la mirada en Sri Lanka, donde en los últimos días se han celebrado los funerales de los fieles asesinados el pasado domingo de Pascua en los atentados a 3 hoteles y 3 iglesias de la capital que costaron la vida a más de 350 personas y causaron 500.000 de heridos. El presidente de la Conferencia Episcopal de aquel país, Winston Sebastián Fernando, ha destacado cómo la celebración de la Pascua ha motivado a muchos fieles a aceptar el sufrimiento y afrontar un momento realmente difícil. También criticó el trabajo del gobierno del país, que no avisó, aunque había recibido algunas alertas sobre posibles atentados, y advirtió a los políticos que no exploten esta situación y trabajen para cambiar las cosas en vez de sacar provecho político de la situación actual. Es este el momento para la crónica del enviado especial de la cadena COPE a Sri Lanka, Pablo Díez. Una semana después de los salvajes atentados del Domingo de Resurrección en iglesias y hoteles de lujo de Sri Lanka, se ha quebrado en 1000 pedazos la relativa paz que vivía esta bella isla del Océano Índico, donde hace 10 años acabó una sangrienta guerra civil contra los tigres tamiles. Con aquel doloroso recuerdo, los ceilaneses se enfrentan a una creciente tensión religiosa, agravada por el ataque contra la minoría católica, casi el 8% de los 22 millones de habitantes que tiene el país, de mayoría budista. Esta división social se aprecia alrededor de la iglesia de San Antonio en Colombo, uno de los objetivos de los suicidas islamistas. Con el tímpano afectado por la explosión y heridas en el cuello, una de sus supervivientes, Cristina Fernando, recuerda el horror de salir de la iglesia en estado de shock, atravesando un escenario dantesco de cuerpos mutilados y charcos de sangre. Vi cabezas decapitadas y cuerpos amputados, muchos de niños. Tras la explosión en la iglesia de San Antonio, a quien le pregunté cómo podía permitir algo así porque no podía creerlo. Era horrible, tenía el vestido lleno de sangre y restos humanos. No sé ni cómo llegué a mi casa. Un horror que, al igual que a muchos católicos, le ha hecho cambiar su opinión sobre los musulmanes, que suman el 10% de la población de Sri Lanka. Había ciertas relaciones con los vecinos musulmanes, a los que saludábamos y les decíamos «Hola hermano, hola hermana», pero ahora los estamos evitando porque son de la misma religión que los terroristas. Aunque es muy triste, no podemos confiar en ellos y no queremos ni verlos. Por su parte, la comunidad musulmana teme no solo el rechazo social, sino que acaben pagando justos por pecadores y se estigmatice su religión, ya que en los últimos tiempos también ha habido enfrentamientos con la mayoría budista. Así lo cree uno de los vecinos de los terroristas suicidas que, como Bin Laden, pertenecían a una rica familia de Colombo con altos contactos políticos. Durante todos estos años hemos convivido con la comunidad budista, pero ahora se ha abierto una brecha enorme y estamos tristes. No podemos ni mirar a la cara a esta gente. No podemos estar en casa ni salir a la calle porque sospechan de nosotros. Hay que investigar a fondo porque el Islam no promueve esto, sino que lo rechaza completamente. Es un crimen atroz contra la humanidad. En el Islam no se predica nada así. Una semana después de la masacre de la Pascua de Resurrección, las heridas están todavía más abiertas en Sri Lanka.
Recordamos ahora cuál ha sido la actualidad en España. El jueves se celebró la apertura del año jubilar calceatense en el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Presidió la Eucaristía el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. COPE Logroño, Álvaro de los Ríos, buenos días. Buenos días. Ha comenzado el año jubilar calceatense con motivo del milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Todo comenzaba con la procesión de la arqueta de bronce que contiene las reliquias del santo. Ya se ha abierto la puerta santa del perdón de la Catedral calceatense, obra del padre y artesano Marco Rubnik. Monseñor Carlos Escribano es el obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, Logroño. Peregrinos, la puerta santa se nos abre. Caminemos a contemplar el amor de Dios expresado en la caridad y ejemplo de santidad que nos dejó Santo Domingo de la Calzada. Este era el momento de la apertura de la puerta santa del perdón que va a permitir obtener la calceatense a quien pase por ella. Daba así comienzo una celebración eucarística presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez. Hoy cultivamos la memoria cristiana, animados por Santo Domingo, que tiene mucho que decirnos, también hoy. Con motivo de la celebración del milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada, los obispos de la provincia eclesiástica de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela han presentado la carta pastoral Luz en mi sendero. Uno de sus autores es el obispo de Huesca, Jaca, Julián Ruiz Martorell. Luz en mi sendero es una parte del versículo 105 del Salmo 119, 118 en la liturgia que dice: lámpara es tu palabra, luz en mi sendero. Y habla de la Sagrada Escritura como iluminación en nuestros tiempos de oscuridad, como luz en nuestro caminar, como apoyo, como vía, como horizonte y como estímulo para todos. Hasta el próximo 20 de enero de 2020 y en estos casi 9 meses se van a suceder diferentes actividades para promocionar la figura de este santo y también para atraer a miles de visitantes a esta ciudad del Camino de Santiago. Así es, en esta fecha de comienzo de este año jubilar, los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela publicaban una carta pastoral conjunta sobre la lectura creyente de la Sagrada Escritura. Nos lo cuenta desde COPE Pamplona Maite Moro. Buenos días. Buenos días. La lectura creyente y orante de la Sagrada Escritura centra la carta Luz en mi sendero que el pasado jueves suscribieron en Santo Domingo de la Calzada los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela Francisco Pérez y los obispos de San Sebastián José Ignacio Munilla, de Calahorra y la Calzada Logroño Carlos Escribano y de Jaca Julián Ruiz son los firmantes de esta carta. Todos ellos se habían desplazado hasta la localidad riojana para participar en la apertura del año jubilar que celebra los 1000 años del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada, patrono de la ciudad que lleva su nombre. Se trata de la carta habitual de Cuaresma y Pascua que se publica conjuntamente cada 2 años y en la que se detalla que la lectura creyente y orante de la palabra de Dios permite detenerse a escuchar a Jesús para que su voz sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. La escucha de la palabra de Dios no es opcional ni una posibilidad más entre otras, añade el texto, sino que pertenece al corazón y a la identidad de nuestra vida cristiana porque la palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. La carta de 27 páginas se divide en 7 apartados dedicados al ministerio de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura en el magisterio del Papa Francisco, la lectura orante de la Sagrada Escritura, la actividad pastoral animada por la Sagrada Escritura, el encuentro con la Sagrada Escritura en el contexto de la pastoral eclesial, el encuentro personal y comunitario con la Sagrada Escritura y los pasos para la animación bíblica de la pastoral. Como cada año, en esta primera semana de Pascua se ha celebrado una nueva semana de vida religiosa que organiza el Instituto de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos. En esta ocasión, con el lema A vino nuevo, odres nuevos. Recuerda que en los actuales tiempos de reforma eclesial, el vino nuevo traído por Jesús exige odres nuevos para no derramar ni una gota del Evangelio, un compromiso para el presente y el futuro. El director del instituto es Carlos Martínez Oliveras. El Papa está insistiendo mucho en el inicio de procesos precisamente de conversión pastoral, de conversión personal, conversión misionera y, lógicamente, en este ámbito la Iglesia ha estado siempre en reforma, ¿no? Porque siempre ha vivido sus reformas a lo largo de la historia y la vida consagrada también. Entonces, en este momento, la vida consagrada se tiene que preguntar qué reformas tiene que hacer precisamente para ponerse al paso de la Iglesia. Pero yo creo que lo más fundamental es poner el horizonte en la misión, ¿no? Hay algunos criterios que siempre tienen que estar presentes a la hora de repensar nuestras presencias, de repensar nuestros tiempos, y yo creo que la misión
tiene que ser el elemento fundamental que prime a la hora de elaborar todo ese discernimiento, que es otra de las palabras también claves de este pontificado y que sobre la cual también queremos profundizar. Destacadas personalidades del mundo de la teología participan este fin de semana en el Santuario del Cerro de los Ángeles de Getafe en el tercero de los 4 simposios de formación organizados con motivo del año jubilar en la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Los participantes analizan la centralidad del Corazón de Jesús en la vida de fe. Jaime Pérez Boquerini es director del aula en el Corazón de Cristo en la diócesis de Getafe. Bueno, en realidad no es una teología distinta de la que es la teología de la Iglesia, de la teología católica, sino es más meter una perspectiva dentro de toda la teología desde esa centralidad que es básicamente decir que Cristo nos ama de corazón, es decir, que no es un amor genérico, sino que Jesucristo nos ha amado de manera personal con un amor redentor, ¿no? Entonces, insistir en este elemento es la perspectiva que abordamos en la llamada así teología del corazón de Cristo. Este fin de semana en la diócesis de Orihuela, Alicante, y mañana lunes en Valencia se clausura el Año Santo Vicentino en el 6º centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todo está a punto ya para que mañana lunes, en la fiesta de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, clausure con una solemne misa de pontifical a las 10 de la mañana en la Catedral de Valencia el Año Santo Jubilar Vicentino concedido por la Santa Sede a nuestra diócesis, un año santo jubilar que culmina justamente en el día prácticamente de las elecciones generales y autonómicas aquí en la Comunidad Valenciana. El cardenal Cañizares considera precisamente providencial que en estas circunstancias estemos celebrando el Año Santo Jubilar Vicentino. Es providencial que celebremos esta circunstancia de España, el 6º centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, un evangelizador, un anunciador del Evangelio de la reconciliación, del perdón, de la paz, y que es además también un hombre de la unidad, que se creyó eso de Jesús, que todos sean uno, y él trabajó por esa unidad, y es un artífice de unidad. No necesitamos esa unidad hoy, además está siendo un grandísimo bien para toda la región valenciana. En esta víspera de San Vicente Ferrer, 300 niños están representando los milagros del santo o los miracles en los altares, como es también tradición aquí en Valencia en la víspera de San Vicente Ferrer. Además, ayer tarde tuvo lugar en la Plaza de la Virgen de Valencia un gran concierto de la banda primitiva de Liria y esta pasada noche una nit d'Albaes en la que distintas comisiones han recorrido los lugares vicentinos cantando, bailando y recitando poesías al santo valenciano. Pues viajamos ahora hasta Andalucía. Un vecino de Montilla con parálisis cerebral recibió el pasado lunes una llamada del Papa Francisco al que envió una carta a través del cardenal Beniamino Estela durante la apertura del año jubilar de San Juan de Ávila en la localidad cordobesa. Nos lo cuenta desde COPE Córdoba Inmaculada Cabello. Buenos días. Buenos días. A las 5 menos cuarto de la tarde de este lunes sonaba el teléfono en la casa del joven montillano Julián Manuel Barroso, que padece parálisis cerebral. Cuando su madre descolgó el teléfono, escuchó la voz del Papa Francisco y activó la función de manos libres para que Julián Manuel le escuchase. Y es que el joven, que no puede hablar, sí celebró con gestos la llamada del Sumo Pontífice. Esta llamada se produce como respuesta que da el Papa Francisco a una carta que este joven había entregado al cardenal Beniamino Estela, el prefecto de la Congregación para el Clero, durante la apertura jubilar del año de San Juan de Ávila. En esta carta el joven le expresaba al Papa su voluntad de conocerle y cómo es su vida cristiana a pesar de la discapacidad. El Papa Francisco le transmitió que rezaba por ellos al mismo tiempo que les pedía que también lo hiciesen por su pontificado. Desde Córdoba nos acercamos hasta Jaén porque hoy se celebra en Andújar la fiesta de su patrona, la Virgen de la Cabeza, la romería más antigua de España. COPE Jaén, Antonio Agudo, buenos días. Buenos días. A esta hora de la mañana el corazón de Sierra Morena bulle con la presencia de cientos de miles de peregrinos que han llegado hasta el Cerro del Cabezo, donde se levanta la Basílica de la Virgen de la Cabeza, más popularmente conocida como Pequeñita y Morenita, lo mismo que una aceituna. Es la reina del Guadalquivir.
La devoción por la Virgen de la Cabeza tiene su origen en una historia que cuenta que en plena Sierra Morena, dentro del término municipal de Andújar, un pastor de Colomera, provincia de Granada, impedido de un brazo, encontró una imagen de la Virgen en lo más alto del Cerro del Cabezo, en agosto de 1227. La Virgen le curó el brazo para que lo creyeran cuando volviera a la entonces villa de Andújar. Allí anunció la aparición y se dice que la Virgen le pidió que se edificara una ermita, más tarde transformada en un santuario, que es el marco de la romería más antigua de España y la segunda en número de peregrinos. Ya el escritor Miguel de Cervantes, en su obra Los trabajos de Persiles y Segismunda, ensalzó en 1617 la figura de la Virgen de la Cabeza y de la romería que lleva su nombre. En unos minutos comenzará la tradicional procesión tras una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, don Amadeo Rodríguez Magro. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia, la información internacional nos lleva un domingo más, en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha tenido especialmente presente la felicitación y celebración de la Pascua y se ha recordado también su onomástica. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. La primera semana de Pascua arrancaba el pasado lunes con la Pascueta, una jornada muy celebrada en el Vaticano y en toda Italia. Al ser festivo, Francisco se asomó al balcón del Palacio Apostólico para rezar el Regina Coeli, invitándonos a que nos dejemos llevar por el mensaje consolador de la Pascua, que disipa la oscuridad del miedo y de la tristeza, porque Jesús resucitado camina siempre a nuestro lado. La resurrección, aseguraba Francisco, constituye el acontecimiento más sorprendente de la historia humana, y aunque ya había expresado su dolor por los atentados cometidos en Sri Lanka, quiso asegurar de nuevo su oración por las numerosas víctimas y heridos. Pido a todos que no dejen de ofrecer a esta querida nación toda la ayuda necesaria. Espero, mientras tanto, que todos condenen este acto terrorista, acto inhumano, jamás justificable. En esta semana, Francisco también ha celebrado su santo y lo hizo regalando 6.000 rosarios a través de la Limosnería Apostólica, que es el departamento vaticano que se encarga de realizar obras sociales y benéficas en nombre del Papa. Son los rosarios que se encargaron a los cristianos de Tierra Santa con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Los afortunados fueron jóvenes milaneses que se encontraban en Roma de peregrinación. También quiso festejar su santo con un grupo de personas sin hogar de la estación romana de Termini, que acuden a un comedor de Cáritas, a quienes regaló un gigantesco huevo de Pascua de chocolate. La nueva Constitución Apostólica para la reforma de la Curia ha sido enviada a consulta a los dicasterios vaticanos y a las conferencias episcopales para enriquecerla con sugerencias y matices. Según ha adelantado la revista Vida Nueva, la principal novedad es la creación de un gran dicasterio para la evangelización, otro para la caridad y medidas para potenciar la sinodalidad y colegialidad en la Iglesia. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. Han tardado 6 años en redactarlo, pero al final lo han conseguido. Hablo del proyecto de nueva Constitución para la Iglesia encomendado por Francisco al Consejo de Cardenales, que creó pocos meses después de su elección. Al finalizar el 10 de abril su 29 reunión, el llamado C6, por el número de cardenales que ahora lo componen, le entregó al Papa el proyecto definitivo de la nueva Constitución Apostólica, cuyo título es Predicad el Evangelio. La revista Vida Nueva ha tenido acceso a ese documento que, antes de ser promulgado, está siendo ahora sometido a consulta de las conferencias episcopales de todo el mundo. Su novedad más importante es la creación en la Curia Romana de un superministerio total y exclusivamente dedicado al anuncio del Evangelio. En él se fusionarán la histórica Propaganda Fide y el Pontificio Consejo creado por San Juan Pablo II para la promoción de la nueva evangelización. Ocupará el primer puesto en el organigrama curial, por delante incluso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio. También se crea un nuevo ministerio, el lenguaje eclesiástico, Dicasterio de la Caridad, que absorberá la llamada Limosnería Apostólica, una institución antiquísima que Bergoglio ha revitalizado para atender las necesidades de los más pobres de este mundo.
No son las únicas, pero sí las reformas más significativas. Lo que el Papa quiere es que la Curia deje de ser una entidad burocrática al servicio de un poder centralizado y se ponga al servicio de las iglesias locales, cuya misión principal es el anuncio del Evangelio a un mundo cada vez más secularizado y, por lo tanto, más inhumano. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo con Eva Fernández y con un libro que conmemora el 5º centenario de la Iglesia de Santiago y Montserrat de Roma, la Iglesia de los Españoles. Cualquier español que resida un tiempo en Roma sabe que tiene una casa en la que siempre es bien recibido. No todos pueden presumir de contar con una iglesia conocida precisamente por ser la de los españoles. Hace ahora 500 años se puso la primera piedra del edificio que hoy alberga la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat y que se edificó con el fin de acoger a los peregrinos españoles en Roma, aquellos pobres o enfermos que venían en peregrinación. En 1807 la Iglesia de Montserrat se fusionó con otra institución, la Iglesia de Santiago, que se encontraba en la Plaza Navona. Las dos unidas se convirtieron en la Iglesia Nacional Española. Entre las muchas iniciativas que se están poniendo en marcha para celebrar el 5º centenario, acaba de presentarse un libro con la historia completa de la Iglesia, escrito por su conservador, José Ángel Rivera de las Heras. Primero, es la Iglesia de los españoles. Segundo, es una iglesia muy significativa y muy destacada dentro de las iglesias de Roma. Tercero, es una iglesia en la que han trabajado grandes artistas y uno de ellos, desde luego, para mí la mejor obra es la de Jacopo Sansovino, que es Santiago, que es el titular de la iglesia junto a la Virgen de Montserrat. Tal como refleja el libro, el proyecto del templo se debe al arquitecto florentino Antonio de Sangalo el Joven y se convirtió en la primera iglesia romana de una sola nave con capillas laterales abovedadas. Mañana lunes se celebrará una misa solemne en recuerdo del 500 aniversario, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Montserrat. Y vamos a recordar también, Eva, otras audiencias destacadas de esta semana del Papa Francisco. Comenzamos por la audiencia general del pasado miércoles, en la que el Papa nos recordaba que en la vida no todo se resuelve con la justicia. Por eso es necesaria la fuerza del perdón para impedir que la venganza del mal se propague hasta asfixiar al mundo entero. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que Él nos ha dado. En una semana tranquila en lo que a audiencia se refiere, también ha recibido a un grupo de jóvenes franceses a los que animó a ser constructores de puentes entre las personas, intentando hacer crecer una cultura del encuentro y del diálogo. Especialmente conmovedora fue la audiencia a los miembros de la Federación Italiana de Asociaciones de Sordos. Les aseguraba que no es correcto que las personas sordas, como tantas otras con capacidades diferentes, sean tratadas con poco afecto. Les animó a que contribuyeran a la revolución de la ternura en la sociedad y les deseo que también ellos puedan participar cada vez más plenamente en la vida de sus comunidades eclesiales y aprovechar los talentos que el Señor les ha dado para beneficio de las familias y de todo el pueblo de Dios. En Iglesia Noticia volvemos de nuevo a la actualidad en España. Ante el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, las organizaciones eclesiales que promueven la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han denunciado la precariedad laboral que lesiona los derechos de los trabajadores y de sus familias. Nacho de Gamón, buenos días. Muy buenos días. Este 2019 es el segundo año que Iglesia por el Trabajo Decente llama a celebrar el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y San José Obrero. Las organizaciones eclesiales que promueven esta iniciativa consideran que el trabajo decente es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de la sociedad. En el manifiesto que han publicado reclaman que se sitúe a la persona en el centro, que se haga efectivo el derecho a un trabajo digno, que se reconozca jurídicamente el trabajo de cuidados que se realiza en los domicilios o que se garantice la seguridad en el puesto de trabajo. Todo para combatir lo que llaman la precariedad indecente. Tamara Ranz, portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente. Lo que estamos viendo es que en los últimos años se ha reducido la tasa de desempleo, pero la desigualdad no se ha reducido de igual manera, lo que supone que hoy en día tener un trabajo no garantiza la estabilidad económica. Actualmente las cifras lo que muestran es que hay un 14% de la población ocupada, que son personas que a pesar de tener un empleo no consiguen salir de la pobreza, lo que se está denominando hoy trabajadores pobres. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente está compuesta por Cáritas, Confer, la OAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud
Juventud Obrera Cristiana. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, denuncia en su carta pastoral de este domingo los trabajos precarios que impiden una vida digna y el correcto desarrollo de la familia, y lo hace con estas palabras. Es necesario que gobernantes, empresarios, directivos y sindicatos trabajemos en una misma dirección y nos esforcemos por hacer lo posible para que todo el mundo tenga acceso a un trabajo decente que garantice una vida digna. La falta de acceso a un trabajo decente no solo es un problema económico y social, sino también de orden moral y espiritual. Si los principios morales no guían la actividad económica y la acción social y política, difícilmente resolveremos los problemas que persisten en el mercado laboral y que afectan a tantas personas y familias. El trabajo decente es un derecho fundamental de la persona, imprescindible para construir una sociedad más justa, próspera y cohesionada. Cáritas Madrid ha presentado una nueva campaña contra el paro y su balance de 2018 con el acompañamiento a más de 7.000 personas, de las que más de 1 millar se capacitaron en sus cursos de formación. Redacción de COPE en Madrid, Ramón García Pellegrín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahmed es cocinero, marroquí y tiene 4 hijos pequeños. Tras morir su mujer, Cáritas fue su tabla de salvación. Ahora trabaja en la cocina de un centro de acogida y cuenta a COPE su historia. Me quedé en esta situación sin trabajo, sin vivienda, sin nada. Pues entonces acudí a Cáritas, primero con la vivienda, luego las ayudas y luego el trabajo, y estoy trabajando. Ana es rumana, lleva 3 años entre nosotros. Su marido murió con 38 años y ella se quedó en el paro. Ahora trabaja en el comedor de un colegio con contrato indefinido. Así, hasta 7.000 historias de naufragio laboral y resurrección personal gracias a Cáritas y a sus casi 600 voluntarios del Servicio Diocesano de Empleo. Su responsable, Merche Benito, explica a COPE cómo ayudan a los parados más vulnerables. Intentamos que las personas consigan ese empleo. Realmente lo que estamos haciendo es poniendo los mimbres para que con su esfuerzo ellos puedan adquirir esas destrezas y esas habilidades para poder por sus propios medios encontrar trabajo. Para Cáritas no hay color de piel, ideología ni religión. Javier Hernando, secretario de Cáritas Madrid. Más allá de las ideologías, más allá de la religión, lo que hacemos es atender a la persona y acoger a la persona por ser persona. Cada persona tenemos una dignidad. Estamos convencidos de que somos todos hijos e hijas del mismo Dios. En el último año, Cáritas Madrid ha puesto en marcha 2 nuevos proyectos, la Agencia de Colocación y la empresa Textil Empleo. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, inaugura a las 5 de esta tarde el primer seminario internacional sobre sinodalidad que se celebra en España. Invitados por la Fundación Pablo VI y el Grupo Iberoamericano de Teología, teólogos, canonistas y pastoralistas de distintas instituciones y universidades reflexionarán sobre el proceso de reformas en la Iglesia y los modos de participación en estos cambios. María Teresa Conte es la coordinadora del Centro de Pensamiento Pablo VI. Básicamente, reflexionar sobre la reforma de la Iglesia en clave sinodal, ¿no? Profundizar en el camino de la sinodalidad, recuperar ese llamamiento que hizo hace más de 50 años Pablo VI antes de la clausura del Vaticano II y hacerlo pues desde el llamamiento que Francisco hizo en octubre del año 2015 al conmemorar la institución del Sínodo de los Obispos. Y yo creo que tomar conciencia de lo que el Papa Francisco dijo en ese momento, ¿no? Que el camino de la sinodalidad es precisamente, creo que decía él, o básicamente el camino que Dios espera para la Iglesia en este tercer milenio. Ante las próximas elecciones, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña ha emitido un comunicado con la intención de orientar a los católicos a la hora de emitir un voto responsable, libre y consciente con una serie de propuestas para resucitar Panamá. Recuerdan que el voto es un derecho inalienable y un deber fundamental en el que deben involucrarse todos los ciudadanos. Señalan que no es ético y además es ilegal comprar y vender votos y demandan una campaña transparente y propositiva con respeto, diálogo y creatividad y alejándose de la polarización. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1617 en este domingo 28 de abril de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Faustino Catalina.